Hola, soy Pepe Pérez Rivera. Bienvenidos y bienvenidas a este espacio a Hombros de Gigantes. Desde aquí intentaremos abrir una ventana hacia la física y la química de secundaria. Si la propuesta te parece interesante, ánimo y vamos al lío. Analizaremos en esta ocasión para el curso de primero de bachillerato, dentro del tema estructura de la materia, el enlace químico y en concreto las fuerzas intermoleculares. Es importante tener claro que estamos situados en el contexto de los enlaces covalentes moleculares, dado que estudiaremos las fuerzas entre las moléculas que se forman. Para ello, analizaremos inicialmente el concepto de electronegatividad. Se trata de la medida de la tendencia a tirar de los pares compartidos en un enlace covalente. Los átomos quieren conseguir configuración de gas noble, por tanto, quieren conseguir electrones. Tirarán, por tanto, de los pares compartidos con sus vecinos. Esta es la manera de enlazar un átomo con el otro. Si el par electrónico central está atraído tanto por un átomo como por el otro, esos átomos forman un enlace a través de ese par electrónico que se comparte. Vamos a analizar una molécula homonuclear, una molécula que está formada por dos átomos iguales. En este caso, cuando el elemento X de la izquierda tira del par compartido y el elemento X de la derecha a su vez hace lo propio, dado que los elementos X son iguales, ambos tirarán de igual manera, con la misma fuerza. Por tanto, el par compartido estará justamente en el centro. La distribución de carga será simétrica. Recuerda que un par compartido representa dos cargas negativas, una de cada electrón. La distribución de carga será simétrica porque el par compartido estará justo en el centro. La molécula no tiene polos eléctricos, no hay desplazamientos de carga y la sustancia será apolar, sin polos. La distribución de carga sería algo parecido a lo que vemos en la figura, una figura perfectamente simétrica. Sin embargo, cuando hablamos de moléculas heteronucleares, heteroatómicas, es decir, formadas por átomos diferentes, dado que los átomos son distintos y tienen propiedades diferentes, uno de ellos tirará de forma diferente del otro, de manera que el par compartido estará arrastrado en mayor grado hacia uno de los átomos que hacia el otro. En este caso, la distribución de carga es asimétrica y la sustancia va a presentar dos polos. De manera que si se desplaza la carga eléctrica hacia un lado, hay un lado de la molécula en el que hay un defecto de carga y del otro lado de la molécula habrá un exceso de carga. Ten presente que hablamos de un pequeño desplazamiento de la carga. El par sigue estando compartido, pero se desplaza ligeramente hacia el átomo que tira más. Esto supone que en esa zona de la molécula hay un cierto exceso de carga negativa, porque el par electrónico se desplazó hacia ese lado. Y del otro lado de la molécula aparece un defecto de carga negativa. El defecto de carga, cuando se pierde un electrón, se gana carga positiva. Por tanto, cuando se pierde una fracción de carga, se gana una cierta carga positiva. Una fracción, lo cual se representa por la letra delta minúscula. Si pusiésemos más y menos, sin escribir la delta, esto supondría que este átomo pierde un electrón y este lo gana, y ello nos llevaría al enlace iónico. No se trata de un enlace iónico, se trata de un enlace covalente. Por tanto, esa pequeña fracción de carga que se pierde, lo representamos por una letra griega delta, para indicar que se trata de un enlace covalente, que el par electrónico está ligeramente desplazado hacia la derecha, de manera que el átomo de la derecha no roba el electrón al átomo de la izquierda. Es muy importante tener en cuenta este detalle, porque si no saldríamos del contexto del enlace covalente para situarnos en el contexto del enlace iónico. Y cuando hablamos de electronegatividad, ten en cuenta que hablamos de la medida de la tendencia a arrastrar los pares compartidos. Por tanto, hablamos de un enlace covalente. Vamos a situar en el contexto general de las interacciones las fuerzas intermoleculares. Los átomos se unen entre sí mediante enlaces químicos muy fuertes, que pueden ser iónico, covalente y metálico, que estudiaremos posteriormente. Dentro del enlace covalente tenemos el enlace covalente atómico y el enlace covalente molecular.
En este contexto se sitúan las fuerzas intermoleculares. Estas fuerzas intermoleculares es lo que genéricamente llamamos interacciones y son débiles cuando las comparamos con los enlaces químicos, que son muy fuertes. Este detalle es muy importante porque va a condicionar enormemente las propiedades físico-químicas de las sustancias. Cuando queremos romper enlaces químicos, tenemos que pensar que se trata de uniones muy fuertes. Cuando queremos romper fuerzas intermoleculares, tenemos que tener presente que se trata de interacciones débiles, mucho más débiles que las que corresponden a los enlaces químicos. Y estas van a ser de dos tipos: fuerzas de Van der Waals y uniones por puentes de hidrógeno. Analizaremos cada una de ellas a continuación. Veamos inicialmente el comportamiento de las fuerzas de Van der Waals. Son fuerzas de interacción entre dipolos. Y los dipolos pueden ser permanentes, una molécula que siempre, debido a su estructura, es un dipolo, pueden ser inducidos o pueden ser dipolos instantáneos. Observa un ejemplo de dipolo instantáneo. Esto es una molécula homonuclear que sobre el papel no es polar, pero en un momento determinado puede haber un desplazamiento de carga hacia un lado, de manera que si la carga se desplaza hacia un lado, en el caso por ejemplo del yodo, esto se produce frecuentemente porque es un átomo muy grande y la nube electrónica fluctúa. El núcleo atómico no es capaz de controlar la distribución esférica de carga del átomo y por tanto lo que se produce es un desplazamiento de la carga hacia un lado o hacia otro. Cuando ello se produce, en ese momento la molécula que se constituye en un dipolo, pero es un dipolo instantáneo, en un instante, porque en poco tiempo la situación se revierte a la normalidad. Pero ello determina que puede haber una interacción entre dos dipolos que presenten esta característica, un dipolo instantáneo con otro dipolo instantáneo. La parte negativa de uno de ellos interacciona con la parte positiva del otro. Son fuerzas débiles, pero lo suficientemente importantes como para que el yodo, por ejemplo, se encuentre a temperatura ambiente en estado sólido. Observa la molécula de HCl como el hidrógeno es menos electronegativo que el cloro y por tanto el cloro tira del par electrónico, creando en su región un polo negativo y quedando en la zona del hidrógeno un polo positivo. Son dipolos permanentes. La molécula de HCl siempre es un dipolo. No es ocasionalmente en un instante determinado como ocurría con el yodo. Por otra parte, tenemos uniones por puentes de hidrógeno. Estas uniones se producen cuando un hidrógeno, que es un átomo muy pequeño, está unido a un elemento muy electronegativo y muy pequeño. Ello se produce con el flúor, el oxígeno y el nitrógeno. Observe el comportamiento de la molécula de agua en fase sólida. Es importante que tengas en cuenta cómo un hidrógeno actúa como puente entre dos moléculas de agua, entre los oxígenos de dos moléculas de agua diferentes. Fíjate que alrededor del oxígeno hay una importante distribución de carga negativa. Lo vamos a observar detenidamente en la siguiente figura. Cuando analizamos la molécula de agua, en la zona contraria a la posición de los hidrógenos se acumula una importante cantidad de carga negativa. Esto ocurre con todas las moléculas de agua. En la zona opuesta a los hidrógenos hay una importante densidad de carga negativa, con lo cual ten presente que el oxígeno, al ser muy electronegativo, desplaza el par compartido con el hidrógeno atrayéndose enormemente hacia él. El hidrógeno en este momento se siente muy desprotegido. El par que comparte con el oxígeno de su molécula de agua está muy alejado de este. Por tanto, el hidrógeno, cuando mira hacia la molécula de agua vecina, observa una importante cantidad de carga negativa debido a que aquí hay dos pares electrónicos que este oxígeno no comparte. Por tanto, si hay una importante carga negativa, este hidrógeno va a debilitar el enlace con el oxígeno de su molécula de agua, se produce
un debilitamiento de este enlace para acercarse a la molécula de agua vecina, en concreto a esta región en donde hay una importante densidad de carga. Con lo cual, este hidrógeno se va a venir hacia esta zona para formar el enlace con el oxígeno de la molécula vecina. Pero en este momento, el oxígeno cambia la ubicación de su densidad de carga. Forma el enlace con el hidrógeno, pero desplaza la carga al lado opuesto. Con lo cual, el hidrógeno en este momento se encuentra en la misma situación que inicialmente con el oxígeno de su molécula original. De manera que lo que va a hacer es lo siguiente. De nuevo, mira hacia el lado izquierdo y ve una importante densidad de carga que va a perseguir. Con lo cual se suelta de su molécula de agua actual para ir en busca de la molécula de agua original. Con lo cual volveríamos de nuevo a esta situación. Se revertiría el proceso y avanzaríamos en sentido contrario. Se debilita este enlace. Al debilitar este enlace se suelta del oxígeno para ir en busca de esta región en donde aparece la importante densidad de carga. Completa el proceso hacia la izquierda para unirse finalmente al oxígeno de la molécula de agua en la que se encontraba originalmente. Una vez llegado a este punto, se vuelve a empezar, de manera que el proceso iría oscilando hacia un lado y hacia el otro, tal como podemos observar en la figura animada. Se forma el enlace con la molécula de la izquierda, se debilita, se forma el enlace con la derecha, se debilita, se forma con la izquierda, etc. Y así ocurre con todos los demás hidrógenos que tenemos en la figura animada. Observa cómo la distribución geométrica es hexagonal, lo cual recuerda las figuras que utilizamos cuando representamos un copo de nieve. Geometrías con forma hexagonal. Analicemos ahora las fuerzas intermoleculares en sustancias de interés biológico. En concreto, en el caso de las fuerzas de Van der Waals, nos encontramos una importante utilidad cuando analizamos la solubilidad del oxígeno en el agua. Tenga en cuenta que los peces de nuestros ríos viven porque en el agua hay oxígeno. Ello se produce porque el agua es un dipolo permanente. En la zona del oxígeno, como indicamos, hay una importante densidad de carga negativa. En la zona de los hidrógenos hay una región de carga positiva. El par electrónico compartido está muy arrastrado, muy desplazado hacia el oxígeno, tanto en un enlace como en el otro. Ello determina que la zona del oxígeno tiene una importante carga negativa y la zona de los hidrógenos tiene un cierto defecto de carga negativa, es decir, carga positiva. Cuando una molécula de oxígeno se encuentra en la presencia de una molécula de agua, la molécula de agua induce un dipolo en la molécula de oxígeno, de manera que la carga negativa repele la carga negativa de la molécula de oxígeno. Por tanto, la carga negativa se va a la zona opuesta. Y en este lado vamos a generar un defecto de carga negativa, es decir, una carga positiva. Entonces, en ese momento, esta carga negativa y esta positiva, que están relativamente cerca, se atraen. Observa que esta positiva repele a esta, pero está más lejos, por tanto es más eficaz la interacción negativa-positiva que la interacción positiva-positiva. El dipolo permanente induce un dipolo inducido y tenemos una interacción que facilita que el oxígeno se encuentre presente en el agua, que el oxígeno se disuelva en el agua. Si nos vamos en busca de las interacciones por puentes de hidrógeno, observaremos cómo la estructura del ADN se crea porque hay ciertas interacciones que van a aparecer cuando en ciertas regiones de la molécula de ADN se producen interacciones, se producen puentes de hidrógeno, tal como observamos en esta figura. Puentes de hidrógeno muy específicos, en bases nitrogenadas muy concretas. Observa cómo se establecen estas interacciones. Lo que tenemos a la izquierda
es una base nitrogenada, la adenina. Lo que tenemos a la derecha es a su vez también una base nitrogenada, la timina. Observa cómo la posición del hidrógeno, que puede actuar como puente entre este nitrógeno y este oxígeno, igualmente en este caso, puente entre dos nitrógenos, es la adecuada geométricamente para que se produzcan estas dos interacciones. Observa que en la guanina y la citosina, la disposición geométrica es tal que permite la interacción de tres puentes de hidrógeno. El hidrógeno actúa como puente entre el oxígeno y el nitrógeno, aquí actúa entre dos nitrógenos y aquí actúa entre un nitrógeno y un oxígeno. De esta manera, la disposición geométrica de estos grupos en la molécula de guanina es la adecuada para que se enfrenten a estos otros en el caso de la citosina. De este modo se puede producir la interacción entre bases nitrogenadas específicas. La adenina siempre se unirá a la timina, la guanina siempre lo hará con la citosina. No se pueden cruzar porque la disposición geométrica no lo permitiría. Estos grupos no se podrían enfrentar a estos de manera que se formen los puentes de hidrógeno de forma eficaz. Y es todo en esta ocasión. Si te pareció interesante la propuesta, nos vemos caminando entre la ciencia como siempre, subidos a hombros de gigantes.